Y saludamos al gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés. ¿Cómo le va, gobernador? Buen día, un gusto realmente, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Con esta preocupación por la coparticipación, porque me parece que es un buen momento para que se sienten todos los gobernadores con el presidente y se discuta la coparticipación de una vez por todas. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empezaba en el periodismo, hacer notas con el Pocho Romero Félix, que hablaba del mismo tema, la coparticipación federal. Y seguimos Sí, discutiendo lo mismo. sí, es exactamente lo mismo. Y nosotros seguimos reclamando lo mismo, ¿no? Seguimos reclamando un punto de coparticipación que perdimos en aquel tiempo, conjuntamente con la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con La Rioja. Pero bueno, la provincia de Buenos Aires recuperó, ustedes recordarán, por el Fondo de Reparación Histórica del doctor Duhalde y del doctor Menem. Inolvidable. Recordará, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí, me acuerdo. luego el doctor Menem, por supuesto, a la provincia de La Rioja la hizo recuperar con fondos que eran discrecionales. Luego, cuando asumió el presidente de la Rúa, lo puso en el presupuesto de la Nación, que está incluso hasta hoy, un punto de coparticipación más para La Rioja. Y nosotros, bueno, seguimos pidiendo recuperar ese punto que habíamos perdido, porque teníamos la misma coparticipación que la provincia del Chaco y hoy, bueno, tenemos un punto menos, ¿no? Una provincia grande como la provincia de Corrientes, casi nunca oficialista, ¿no? Hoy recibimos exactamente lo mismo que una provincia más chica como la provincia de Formosa. Claro, lo que yo digo es que lo que pasa es que la Constitución tiene una trampa, tienen que estar todos de acuerdo. Y es Bueno, imposible. ese fue el gran error de la Constitución del 94, ¿no? Fue que para ponerse a discutir la coparticipación tienen que estar de acuerdo todas las legislaturas. Es difícil que una provincia que pierda recursos esté de acuerdo en hacerlo y que encima todos sus legisladores puedan estar de acuerdo. Es realmente complicado. No, y esto mantiene a Argentina de esta manera desde la década del 80. Mire, la única manera que nosotros se puede llegar a un acuerdo entre todas las provincias, que me parece que es oportuno discutir en algún momento con algún gobierno que venga, es cómo coparticipamos nosotros dos cosas, para mí. Primero, cómo coparticipamos los derechos de exportación, que es algo que es un atributo exclusivo de la nación y que genera tantas diferencias, que es tan polémico. Si nosotros no comenzamos a coparticipar los derechos de exportación, va a ser difícil que nosotros podamos tener un entendimiento global entre provincias y que podamos realmente llegar a un acuerdo. Es decir, incorporar a la masa coparticipable más recursos, pero para eso hay que tener realmente una muy buena administración central para poder de alguna manera tocar recursos de coparticipación. En aquel tiempo, cuando se le cedió a la nación, en 1860, todos los derechos, 1853, 1860, la exportación argentina era unos de simples derechos portuarios que generaban renta, ¿no? Hoy los derechos de exportación son gigantescos. Y lo otro que hay que hacer, desde mi entendimiento, es ver cómo la emisión monetaria puede ser coparticipada, porque si no, sin querer las provincias terminamos siendo devaluadas, ¿no? Entonces, me parece que hay que tratar de encontrarle una vuelta por ese lado, de manera que nosotros tengamos más estabilidad económica. No, pero aparte, para no repetir el viejo tema de los bonos. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Que fue por pacto fiscal. Ahora, Claro. yo digo que esa supresión de la facultad de las provincias por pacto fiscal, en el caso de que llegue una emergencia, van a haber provincias que van a salir a emitir bonos de seguir y de persistir este tipo de cuestiones. Otra vez volver a cuasimonedas, volver a títulos que realmente comprometan el futuro de las provincias. Yo recuerdo hoy en esta polémica que antes de asumir el presidente Macri, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó nuevamente el pago a provincias que no habían renunciado a juicios contra la nación, de pagarles 15 puntos de coparticipación, no 15%, 15 puntos de coparticipación que no le devolvía a la nación por los AFJP, que fue la provincia de San Luis, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, que ordenó la Corte. En ese momento no hubo agravio para nadie.
¿no? Pasaron 10 años, pero no hubo agravio para nadie, al contrario, había había alegría por haber fallado a favor de las provincias, ¿no? Y hoy el caso se da a la inversa. Hoy, después de 2 años, sí sale un fallo donde se ordena restituir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de recursos que le fueron quitados, sacados, y lo hacen cautelarmente, ¿no? Se hace arbitrariamente, se decide de un día para el otro quitarle a una provincia o una ciudad autónoma, o en el caso de Buenos Aires, puntos de coparticipación, y después cuando te ordenan devolver ese punto o 2 puntos o 2 puntos y medio que lo retuviste arbitrariamente, y produce agravio. Entonces tenemos que ser también un poco justos y saber que este es un tema muy complejo y muy delicado, que justamente distribuye recursos. No, aparte es un tema que me parece que hay que sentarse y empezar a discutirlo una vez por todas, ponerle un punto final, porque si no estamos siempre en la misma, te quito a vos, te doy a vos, te saco acá, como dice usted, los derechos de exportación, o sea, hay un montón de temas para discutir y sentarse y discutirlo de una vez por todas, porque si no nunca discutimos las cuestiones de fondo, y esta es una cuestión de fondo clave. Y sin duda, fíjese que hay ciudadanos, hay provincias que por ciudadanos reciben 2, 3 y 4 veces más que otras provincias. Entonces, también tenemos que tener en cuenta fuertemente la población. Hoy, lamentablemente, después de no sé cuánto tiempo, el censo no sabemos ni cuántos somos. No sabemos. Es decir, creo que el censo ha fracasado, ¿no? Fue un fiasco. A mí no me censaron, por ejemplo. Bueno, pero a los que censaron tampoco les dicen cuántos son. No. Entonces, otra vez volvemos a tener ese mismo dilema. Dicen que demoran años en procesar los datos. Me parecía que debería ser mucho más rápido y tener acceso a esa información, que es crucial para la República Argentina, pero me parece que tenemos que avanzar hacia algo que sea mucho más racional, más transparente, y que podamos contar con esos datos que fueron centrales, y los datos del censo son fundamentales para determinar la coparticipación. Lo que pasa es que yo creo que quizás esta medida cautelar que de la Corte que ordena restituir los fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda servir para que entre todos se pueda discutir de una vez por todas la coparticipación federal. Porque si no es una vergüenza. Discusión bilateral. Sí. Es bilateral, ¿no? Porque yo creo que el resto de las jurisdicciones no nos vimos afectadas cuando se les retiraron los fondos a la Ciudad de Buenos Aires, no nos vimos afectadas, y ahora que se le restituyen los fondos a la Ciudad de Buenos Aires no nos vemos afectadas. Sí se ve afectada la Nación y la provincia de Buenos Aires, que fueron las que, en un caso, la que dio la orden, en otro caso el que recibió los recursos. Gobernador, le mando un fuerte abrazo, gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, hasta luego. Gustavo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes.